Bueno, pues buenos días. Disculpad que es la primera vez que hablo en público, con lo cual igual estoy un poco nerviosa. Quería empezar agradeciendo a todos que hayan contado con nosotras para formar parte de este congreso y brindarnos así la oportunidad de compartir con todas y con todos el proceso de desarrollo del estudio que iniciamos en el Centro de Día de Usera a comienzos del año 2022. Se trata, como podéis ver aquí, de un estudio descriptivo acerca de personas con diagnóstico de enfermedad mental grave y crónica de los centros de día de la Red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, que proporcionan cuidados a sus familiares, bien por motivos de su avanzada edad, discapacidad o enfermedad. La idea del estudio surge del conocimiento y de la observación del día a día de las personas que atendemos en el centro. El funcionamiento diario del mismo y el modelo de atención centrado en la persona nos ha permitido conocer cómo es el día a día de estas personas que acuden al centro, qué gustos tienen, qué aficiones, qué intereses, qué necesidades, cuál es su situación personal, familiar, entre otras muchas cosas. Y toda esta información puso de manifiesto que hay personas que estaban y están dedicando de manera habitual parte de su tiempo a proporcionar cuidados informales a sus familiares o allegados. Estas personas que ejercían y ejercen, y digo ejercen porque conocemos que a día de hoy continúan realizándolo así, estos cuidados de manera habitual a la hora de decidir con qué frecuencia, qué días o de qué manera acudir al recurso, tenían y tienen en cuenta los compromisos que han asumido con sus familiares o allegados, en tanto que son ellos los proveedores de sus cuidados. Por tanto, toda esta realidad que nos rodea nos lleva a plantearnos y a cuestionarnos cómo el ejercicio de estos cuidados de manera habitual estaba de alguna manera influyendo en la toma de decisiones sobre su participación o asistencia al recurso y por ende a su proceso de rehabilitación. Nuestra percepción es que esta es una realidad que está cada vez más presente en el quehacer diario y además conocer que cerca del 57% de las personas atendidas en los centros de día de la red conviven con sus familiares reforzaba aún más nuestra idea de que sería interesante una aportación interesante poder recabar información para dar a conocer datos objetivos de los cuidados que proporcionan los usuarios de los centros de día de la red a sus familiares allegados, su papel como cuidadores en nuestra sociedad actual y reflexionar acerca de esta realidad que consideramos creciente. Antes de continuar, quiero detenerme y no pasar por alto el agradecer a todas las personas de los centros de día de la red su colaboración voluntaria, altruista y anónima, pues sin su colaboración no hubiera sido, la representatividad del estudio no hubiera sido la misma. Vuelvo a lo anterior y ya con toda esta información sobre la mesa decidimos dar un paso más en el desarrollo del estudio y nos pusimos manos a la obra a revisar la bibliografía que existe hasta la fecha y nos encontramos con que efectivamente hay una amplia literatura que habla de las necesidades de cuidado de las personas con diagnóstico de enfermedad mental. Habla también de sus cuidadores, y recogiendo información sobre su perfil, su situación, las tareas de cuidado que proporcionan o la sobrecarga derivada del ejercicio de estos cuidados, entre otras cosas. Pero pone el foco, en este caso, en la persona con diagnóstico como receptora de estos cuidados. Sin embargo, la realidad que nosotros nos estábamos encontrando nos invitaba a situarnos en otro punto de vista muy distinto, donde se está produciendo una inversión de roles y son los familiares o allegados de estas personas las que reciben los cuidados informales. Y con todo este panorama sobre la mesa, en nuestro estudio lo que nos planteábamos era describir y obtener una radiografía lo más completa posible de esta realidad que nos estábamos encontrando. Y para ello definimos 4 objetivos. El primer objetivo que nos planteamos es conocer cuántos usuarios de los centros de día de la Red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid
Proporcionan cuidados a sus familiares o allegados por motivos de enfermedad, discapacidad o por dificultades en su funcionamiento debido a su avanzada edad. Buscamos también describir las características de los cuidadores de los centros de día, recoger información general del cuidador, el tipo de cuidados que proporciona a la persona cuidada o el tiempo que le dedica a proporcionar estas labores de cuidado. Pretendemos también establecer asociaciones que permitan generar hipótesis y a partir de los datos obtenidos que nos puedan servir para futuros estudios analíticos. Y por último, no menos importante, romper el prejuicio o el mito que existe acerca de que las personas con diagnóstico de enfermedad mental no pueden cuidar de otros y poder así visibilizar su rol de cuidador informal. Ya en este punto y con todos los objetivos definidos, comenzamos la elaboración de un cuestionario que nos sirviera para dar respuesta a una serie de preguntas que nos veníamos realizando, tales como cuántas personas conviven con familiares o allegados con necesidades de cuidado, si son ellos siempre los cuidadores informales, tienen o cuentan con apoyos para ejercer estos cuidados. No lo he pasado. Como decía, elaboramos un cuestionario que se divide en 4 apartados y que cuenta con un total de 22 preguntas. Algunas de ellas, que no sé si lo veis bien ahí, tienen una opción de respuesta simple, sí y no, y algunas otras con opción de multirespuesta que permiten a la persona marcar todas aquellas opciones que le correspondan. Como mencionaba al inicio, pues se trata de un estudio descriptivo donde el único criterio de participación es ser usuario de los centros de día de la red. No hay ningún criterio de exclusión. Es el propio cuestionario en el apartado de información general el que recoge si la persona tiene familiares o allegados con necesidades de cuidado y en caso afirmativo si éste proporciona o realiza estas tareas de cuidado. A partir de las respuestas a este apartado, continuará respondiendo no al resto del cuestionario. Y una vez elaborado y maquetado, continuamos avanzando en el estudio hacia la difusión del mismo. Para ello, pues, nos pusimos en contacto con la consejería, enviando un correo electrónico a Abelardo en el que le presentábamos el estudio y seguidamente le pedíamos también la difusión al resto de centros, también para que todos fueran conocedores del mismo y poder así contar con la participación de todos los usuarios de los mismos. Y para poder llegar al máximo de personas posibles y aumentar así la colaboración en el mismo, pues pusimos en marcha diferentes estrategias. Empezamos, de hecho, a los pocos días de esta primera difusión a manos de la consejería, a iniciar contactos telefónicos con todos los profesionales de estos centros. ¿Con qué intención? Pues con la intención principalmente de confirmar que eran conocedores del estudio, hacerles llegar todas nuestras inquietudes, conocer el interés de estos por participar del mismo y ponernos a su disposición. Y a partir de este momento establecimos con cada uno de los centros vías de coordinación para poder solventar cualquier duda sobre el cuestionario, sobre la propia investigación, ampliar información o atender a sugerencias o peticiones que pudieran surgir a lo largo del proceso. Y como decía, con cada uno de los centros se mantuvo un contacto estrecho y personalizado, facilitando en todo momento las opciones para bien hacer llegar los cuestionarios o bien solventar cualquier duda que pudiera surgir. Mantuvimos contactos por mail, visitas presenciales cada vez que era posible y eso lo hacíamos todo el equipo. Y cuando digo todo el equipo, quiero referirme aquí a todas las personas que conformamos el centro de día de Usera, es decir, usuarios y profesionales. Como en este caso, con la intención de contar en primera persona este proyecto y además también fomentar así vínculos y posibles nuevas colaboraciones entre todos estos centros. Todos estos meses de contacto, que fueron unos pocos, y todos estos seguimientos, estas coordinaciones constantes y este trato personalizado han dado como resultado que este proyecto, que inició o arrancó desde el centro de día de Usera,
a día de hoy podamos decir que la gran mayoría de los centros de día de la red se han sumado a formar parte del mismo, puesto que contamos con la colaboración de 27 de los 33 centros de día que conforman la red. Estamos hablando de un porcentaje de colaboración alrededor del 82%. Esta gran receptividad y esta alta colaboración nos ha permitido contar con un total de 319 participantes, de los cuales 2 finalmente no formarán parte del estudio al no haber cumplimentado correctamente el consentimiento informado, lo que da lugar a una muestra final para el estudio de 317 personas. Establecimos hasta finales de junio para la recogida y la recepción de los cuestionarios. Y al igual que con el proceso de entrega de los mismos y de presentación del estudio, volvimos a establecer de nuevo toda una serie de facilidades para poder recoger estos cuestionarios. Igual, de nuevo, desplazándonos a los centros, facilitando el envío por correo electrónico o cualquier forma que se adaptara a las necesidades o las características de cada uno de estos centros. Ya con los cuestionarios en mano, elaboramos una base de datos para lo que estamos utilizando el programa estadístico SPSS, que no sé si lo conoceréis, pero a mí me trae de cabeza. Y iniciamos así la segunda, lo que podríamos decir que es la segunda fase del estudio, que es el momento en el que nos encontramos ahora mismo y que es el estudio más exhaustivo y pormenorizado de los datos. No obstante, aunque estamos en ese punto, nos gustaría compartir con todos y con todas algunos de los resultados preliminares que hemos obtenido hasta el momento. No sé si se ve bien las letras de arriba, pero bueno, lo voy contando. Alrededor del 39% del total de la muestra convive con algún familiar o allegado con necesidades de cuidado de las que hemos descrito al inicio del estudio, que recordemos que eran por edad, discapacidad o por dificultades en el funcionamiento debido a su avanzada edad. De todas estas personas que conviven con algún familiar o allegado con necesidades de cuidado, alrededor del 35% de la muestra responde que sí asume y ejerce en ellos estas tareas de cuidado. Por otro lado, ante la pregunta de si hay personas que tienen familiares o allegados fuera del domicilio y se desplazan ellos para atenderlo, alrededor del 14% responde afirmativamente a esta pregunta. Queremos entender con este dato que hay personas en nuestro estudio que dedican estas labores de cuidado, dedican parte de su tiempo a ejercer estas labores de cuidado en su entorno comunitario, como puede ser en su vecindario. Nos encontramos entonces con un perfil general de personas en la población de nuestro estudio, donde la mayoría son hombres y el rango de edad predominante se encuentra entre los 56 y los 65 años. En lo relativo al nivel de estudio, estamos hablando de personas con unos estudios de GB en su mayoría, y sí podemos afirmar que todas las personas que han colaborado en el estudio han contestado que actualmente no trabajan. De forma general, conviven con una sola persona, encontrándonos que normalmente se trata de su madre o padre y que suelen ser estos quienes reciben los cuidados informales. En cuanto a los motivos y a los tipos de cuidados, nos encontramos por un lado que el motivo predominante por el que están proporcionando estos cuidados es debido a su avanzada edad. Y por otro, en lo que se refiere a los tipos de cuidados ejercidos por el cuidador informal, nos encontramos que los apoyos en los desplazamientos fuera del domicilio y el apoyo en la preparación y toma de medicación son los más habituales. Otro de los datos que hemos podido también recoger es que todas estas personas llevan alrededor de 10 años proporcionando estos cuidados, dedicándole una media en torno a las 2 horas diarias. Y hay un dato que quizá podría decir que llamó la atención del equipo, y es que la mayoría de estas personas prevén que esto continuará siendo así durante los próximos 10 años o más. Por último, comentar que de forma general estas personas que ejercen estos cuidados cuentan normalmente con el apoyo de algún otro familiar o allegado para el ejercicio de los mismos. Sin embargo, suelen ver interferida su participación en el recurso debido al ejercicio de estos.
Recordar que todos estos datos son una primera aproximación a la descripción de una realidad que consideramos creciente, sobre todo si tenemos en cuenta que la esperanza de vida de la población cada vez es más elevada. Y por esto pensamos que este estudio puede ser un primer paso que nos pueda conducir a futuros estudios en este ámbito. Con esto ya termino y no me queda más que daros las gracias a todos y a todas por vuestra atención y esperamos poder vernos de nuevo para compartir ya las conclusiones una vez terminado el análisis exhaustivo de los datos. Gracias.